Al finalizar el análisis de la película Milagros Inesperados, filmada y puesta en cine en 1999, Michael Clarke Duncan iba a decir una palabra constantemente en mi mente por medio de satélites, ya en el furor de la Tercera Civil Mundial. Un jefecito, un jefecito, un jefecito, un jefecito. Pedía tener un jefe al margen de los sistemas que el continente americano había implantado y había creado a lo largo de todos estos países y en otros lugares del mundo. Quiero hablar en esta tarde acerca de Thomas Jefferson. Thomas fue presidente y fue pensador norteamericano, nacido en Shadwell, Virginia, el 2 de abril de 1743, en Monticello, que es el mismo estado, el 4 de julio de 1826, desde cuando descansa en paz, según se tiene entendido en base a procedimientos que deben regirse en base a los poderes ejecutivos. Fue terrateniente en Virginia y miembro del Parlamento Estatal y luego del Congreso, y redactó la Declaración de la Independencia Norteamericana. Y desde 1785 a 1789 fue embajador de su patria en París, para ser luego ministro de Relaciones Exteriores en Washington. Elegido presidente en 1801, fue reelegido en 1805 por gran mayoría y rechazó en 1809 una nueva reelección y se retiró a Virginia. Jefferson fundó el Partido Demócrata y se lo considera como el clásico del pensamiento norteamericano. Sus ideas no están contenidas en libros, sino en discursos y en cartas, y principalmente en el célebre preámbulo de la Declaración de la Independencia. Con influencia del iluminismo y el democratismo liberal y burgués de su época en su forma más pura, ya él estaba sujeto a las señales del iluminismo, que eran todos aquellos que en la Tercera Guerra mostraron el furor del odio hacia los humanos, y en medio de aquellos aires y señales hostiles pudo dar un rumbo acertado al nivel estatal. Es por eso que tomó tiempo para poder enfatizar la biografía de estos hombres que pensaron a nivel nacional cómo podría haber país, tierra y continente, alejados totalmente de aquellos que abusan de la tierra, abusan sexualmente de los habitantes parecidos que hay en América, abusan de toda carne y se mantienen en deshonra en lo que se refiere a el honor que debe tener la tierra natural en el planeta Tierra. El fundamento de su doctrina es una fe optimista en el pueblo, que en el fondo es bueno siempre que no lo tuerza la ignorancia y las direcciones equivocadas. Posiblemente en medio de esas señales en las cuales le tocó gobernar, él creyó que la fe acertada del pueblo es lo que llevaría a la seguridad de diferentes perímetros en América. Él pensó que en el fondo es bueno siempre que no lo tuerce la ignorancia y las direcciones equivocadas. Allí va apareciendo algo que es totalmente equivocado, que no tiene domicilio, que aparece a vender aquellos productos que no fabricaron. Una dirección totalmente equivocada, una fe inacertada
una existencia que no debería ser. En el fondo estos hombres creyeron que si se encontraba la fe correcta, que si se iba por la dirección correcta, que si uno se apoyaba no en los ignorantes que solamente desean patear la cabeza, era posible encontrar un rumbo acertado sin enemigos. Pero es lento en su evolución y hay que concederle mucho tiempo para que se acepte ideas nuevas, según decían algunos en el contexto de cuando vivía Jefferson. Jefferson derivaba el pensamiento libertario de la tradición anglosajona e introdujo en la Universidad de Virginia la enseñanza del antiguo sajón para que los estudiantes asimilaran junto con la lengua los fundamentos de un gobierno de libertad. Y el pensamiento de Jefferson, el pensamiento de libertad, el gobierno de libertad, las líneas de libertad, la seguridad que está del lado de la libertad es aquella seguridad que se funda junto a la lengua, junto al idioma. Ha sufrido muchísimo estas latitudes por complicidad, pero muchísimo, muchísimo más desde la frontera de México hasta la punta de Groenlandia. China comunicó de que los sentimientos de English y de English feeling pasaron a ser un idioma natural en América, pero son pocos los que creen en que el idioma English es sentimiento y los sentimientos son idioma English. Y abusan, no respetan, tergiversan, aparecen con las cárceles a destruir, a manipular y a estafar los códigos, los idiomas, la lengua, y los pueblos se deshacen, y hombres mueren junto a demonios por fraude a la lengua, al idioma. Cuántas cosas, cuántos puntos por repasar, cuántos conceptos por entender y reflexionar. Los pueblos que fueron gobernados por hombres que tenían altos ideales de poder hacerles el bien. Pero inmediatamente habían poderes que trabajaban arduamente para hacerles el mal. Y es allí donde hay que rescatar a estos hombres para poder mantener un continente del bien, una estructura perimetral óptima y realzar, enfatizar, honorificar a aquellos que lucharon, como por ejemplo por fundamentos de la lengua y gobiernos de la libertad. No imagino nunca gobiernos de cárceles, no imagino nunca gobiernos de jaulas. Cuando un pensador se refiere a gobiernos de la libertad es el profundo deseo de no ser engañado por 37 al 50 documentos extrabíblicos, manuscritos extrabíblicos, relatos extrabíblicos, los cuales años sufrieron los gobiernos estatales. Algunos se desaniman, pero no hay que desanimarse. Hay que imaginar que es posible volver a tomar la rienda, el rumbo, ya no en base a la ignorancia, ya no en base a falsas doctrinas, inclusive ya no en base a falsos liberales y burgueses que se hacen pasar por equipos, por colores, pero son ejércitos enemigos. Jefferson rechazó incondicionalmente el gobierno de unos pocos. Él decía, el camino hacia un gobierno bueno y digno de confianza no consiste en confiarlo a un individuo, sino en distribuirlo entre muchos. Todo gobierno degenera cuando se le confía únicamente a los que dominan al pueblo. La tecnología ha llegado a tal punto donde es posible evaluar a aquellos que son usuarios o inclusive los individuos
inclusive el hombre que es independiente y no club, donde se evalúa inmediatamente si el pensamiento es pluralista, donde incluye, donde entiende que está hablando a otros para empoderarlos y para poder hacer el bien, o el propósito definido de atraerlos como un engaño y una trampa. Tuvo mucho miedo, evidentemente, Jefferson en aquellos que se decían uno y solo uno. Invito a todos los poderes ejecutivos, así como hoy vimos en la televisión como el presidente Lasso en Ecuador llamó a todo su gabinete, puso bien sentados, bien establecidos, eh, una muestra de equipo y de reforma en base al país. Es muy, pero muy importante poder ser hombres que dominan las estructuras del pueblo, pero no solo. Las bases principales de la democracia son absoluta aprobación de decisiones por mayoría, gobierno elegido en elecciones de regular periodicidad, autoadministración local, subordinación de la fuerza militar al gobierno civil y tribunales regulares, libertad de la persona, de opinión, de información, de prensa y de religión. Altos ideales tenía este presidente que lideró durante mucho tiempo y fue canciller aquí, pensando siempre, me imagino, en las tierras de toda América y lo complicado que es gobernar desde el corazón de América allí en United States. Él dijo, la democracia tiene defectos. Sea como fuere, la forma republicana de gobierno es la única que no se halla constantemente en lucha franca o encubierta contra los derechos humanos. Pero es mejor, en todos los casos, que el gobierno por la fuerza. Los extraterrestres ya estaban atacando Estados Unidos, ya dejaban asentado de que querían hacerse pasar por lo público y lo repúblico, y que el deshonor a los hombres y a las mujeres iba a ser la herramienta número uno, así como vieron en mis cuentas, donde parece que tengo que sacar toda mi cabeza para afuera. Una estrategia de los falsos república que ponen al ser humano como escudo y lo repudian mientras los hacen repúblicos. Pero ellos decían, es mejor, en todos los casos, que el gobierno por la fuerza. Y son astutos, y van por diferentes líneas, y van queriendo ser el hombre. E hicieron luciferes en la luna, y los bajaron, y se quedan con el centro del sistema nervioso de los seres humanos, y los vemos en la televisión viendo cómo gobiernan el mundo, el humano haciendo de soporte neurológico. Son todos periodos que dirían en el vocabulario de este país de extremo boludeo, que se tienen que ir terminando de una vez por todas para no quedar aislados del mundo. Aún en la mejor forma de gobierno, se esfuerzan los gobernantes por ampliar su poder, de manera que la libertad debe defenderse sin desmayos. Él decía, el precio de la libertad es la constante vigilancia. Son perímetros totalmente hostiles donde eligen ingresar, higienizarse y hasta ponerse algún tipo de negocio para poder conseguir dinero mínimo, y a partir de allí es que van hacia adelante. Hace pocas horas me informaron de Estados Unidos que están luchando muchísimo
sufrieron la invasión de murciélagos como nunca nadie en la historia, pero el poder de empuje, en el cual durante muchísimos años proclamaban en mi mente: sé del empuje, sé del empuje, y no me cerraban, no me cerraban. Tiene efectos muy pero muy negativos allí en el norte. Él decía: el precio de la libertad es la constante vigilancia. Insto a todos aquellos que hacen seguridad nacional, no inteligencia banal, aquellos que trabajan en fronteras, aquellos que trabajan en uno de los trabajos más difíciles que pueda llegar a tener el hombre y los no humanos, como es trabajar en las penitenciarías, que Dios los pueda ayudar, amparar, que puedan poner todo lo que ponen para poder hacer estos conceptos de vida. ¿Qué quiere decir? Que cuando la vida se acaba puedan ir a dormir tranquilos diciendo, como Jefferson: el precio de la libertad es la constante vigilancia. No mueren como alcahuetes, no mueren como botones, no mueren como empleados públicos desechados, sino que mueren en pro de la libertad. Y aquellos que tienen que estar adentro, están adentro, y hay que cuidar de que estén adentro. Y aquellos que están afuera deben honrar a todos los sistemas científicos facultativos para que el sistema tenga honor, para que el sistema sea de la verdadera educación. Frente a la opresión, la resistencia es legítima y necesaria, decía él. El árbol de la libertad debe fertilizarse de tanto en tanto con la sangre de los patriotas y de los tiranos. Vuelvo a repetir: el árbol de la libertad debe fertilizarse de tanto en tanto con la sangre de los patriotas y de los tiranos. Lamento muchísimo las fuerzas del Ejército Rojo caídos aquí en el conurbano bonaerense, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en diferentes lugares de este país y de Sudamérica, donde demuestran de que están netamente en armonía con el ejército de India y los ejércitos de Occidente, que esperan la señal para poder avanzar hacia el norte, que esperan junto con los cómplices ladrones Stillstolen, los Joves, esperan 24 horas la muerte del sabio para poder avanzar por algo, y traiciona a la tierra, el agua, la especie, los animales, el sol, al Padre, a Jesús, a su espíritu. Insto a reflexionar para que no haya más patriotas e inclusive tiranos que mueren en combate porque intentaron jugar para el equipo contrario y se decían ser de acá.